Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de canalización, de cómo se siente canalizar, de qué consecuencias tiene en la vida. Vamos a ver este tema a mucha profundidad. Actualmente el tema de la canalización se ha puesto muy de moda y creo que en cierta medida se ha desvirtuado, ¿no? Lo que significa la canalización, lo que significa el ser inspirado por una realidad divina. Y yo quiero traer aquí al canal la sabiduría de los antiguos, la sabiduría de grandes magos, de grandes filósofos que nos explican, ¿no?, qué realmente es la canalización y que, bueno, más que explicarlo, lo demuestran a lo largo de su vida. Porque lo que pudiéramos llamar como un canalizador de realidades superiores, para decirlo en una palabra que nos sea muy fácil de entender a todos, pues sería un genio. Un genio es una persona que logra de alguna manera materializar en la tierra realidades espirituales. ¿Cómo han logrado los genios traer luz a la humanidad? Pues a través de diversas disciplinas. Son muy conocidos en el arte los genios, pero también en el área, por ejemplo, de las matemáticas, de las ciencias. Pero también ha habido otro tipo de genios que manejan no solo conocimiento intelectual, sino también que son grandes líderes por su temple, ¿no?, por su capacidad de dominio de sus propias emociones o su capacidad de tener compasión con los demás. En fin, hay muchos tipos de genios y no solo está la inteligencia emocional, sino también está el dominio sobre nuestra voluntad, que muchas veces el éxito en la vida se consigue por ese dominio de nuestra voluntad. Y cuando alguien consigue cierto tipo de éxito que no solo lo beneficia a él, sino a los demás también, se convierte en un ejemplo que guía de alguna manera a los demás a también conseguir esa felicidad, ese éxito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recuerden que yo soy Sofía, este canal es Círculo Uroboros y aquí hablamos de filosofía de la espiritualidad, de cultura, de historia y de mitos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Muchas tradiciones espirituales hablan del ser humano como un portal vivo. Esto es porque el cuerpo humano representa el Axis Mundi. Ya hemos hablado mucho en este canal del Axis Mundi, de hecho a mucha gente ya le he de tener harta con el tema, pero para los que no habían escuchado hablar de esto, el Axis Mundi es el eje de los tres mundos. Desde siempre se ha hablado de tres dimensiones diferentes: el mundo celeste, el mundo terrenal y el inframundo, que sería el mundo de las entidades oscuras y de los espíritus desencarnados, ¿no?, como los llamaríamos. Muchos de ellos están permanentemente en ese mundo porque ya no pueden retornar a la luz, según muchas de las creencias. Y desde tiempos ancestrales las personas se protegían de estos espíritus, desde las civilizaciones chamánicas, desde las cosmovisiones animistas, estaba esto sumamente presente, esta protección, sobre todo en momentos de oscuridad, cuando iniciaba el otoño, el invierno, cuando ocurría un eclipse, cuando ocurría algún desfase en los calendarios sagrados, que también es algo importante. Entonces estaba justamente esa protección. ¿Qué pasa? El ser humano tanto puede recibir la luz de las realidades superiores como puede recibir la oscuridad del inframundo. Si nosotros queremos hablar un poco en términos que podamos entender, incluso las personas más materialistas o las personas más pues que no están, digamos, conectados con esos mundos o no los conocen o no creen en ellos, simplemente si queremos hablar en esos términos, podemos hablar que prácticamente el ser humano en su identidad no es solamente la persona en sí, ¿no? O sea, ¿qué es el yo, no? Podemos preguntarnos así muy filosóficamente, yo sé que es una pregunta muy filosófica, pero podemos preguntarnos ¿qué es el yo, no? Y nos damos cuenta que hemos incorporado en nuestro ser muchos símbolos, ¿no?, muy diferentes. Muchas veces son símbolos que nos vienen del arte. Por ejemplo, alguna persona que sea muy valiente se identificará con el símbolo de un héroe y lo traerá incorporado en su mente ese símbolo. Porque es que nosotros no creamos nuestra identidad de la nada. Nosotros somos alimentados también por la cultura. Nuestra identidad está muy, muy ligada a la cultura en la que estamos inmersos.
De lo que estamos hablando de canalizar o de recibir información es algo que hacemos continuamente, o sea, continuamente recibimos información que va moldeando nuestro ser, que nos va convirtiendo en una especie de flechita que va hacia algún lugar, porque todo el tiempo estamos siendo alimentados por esos símbolos. Jung, por ejemplo, habló de la conciencia colectiva, de los arquetipos, de cómo nos influyen en la vida, y así. Entonces, claramente estamos hablando de este tipo de influencias, ¿no? Ahí estamos hablando de esas influencias que nos vienen de más allá. El ser humano, por eso, es un portal, porque logra captar realidades abstractas y materializarlas. Entonces, digamos que es una conexión entre el mundo abstracto y el mundo concreto. ¿A qué me refiero con el mundo abstracto? Pues, por ejemplo, pudiéramos hablar del amor, ¿no? Es una realidad abstracta. Yo no puedo tomar el amor aquí en mi mano, ¿no? Ni tú, ni me lo puedes mostrar, ni se los puedo mostrar en pantalla. El amor es un concepto. Abstracto se refiere a que no es algo del mundo concreto, que no lo podemos tocar, que no lo podemos oler, que no lo podemos saborear, ¿no? Estos tipos de conceptos abstractos pertenecían a las realidades sagradas que están más allá de la realidad material. Pero vean qué tanta influencia tiene en nuestra vida diaria, ¿no? Es el amor, cuánta influencia tiene en nuestra vida diaria. Y nosotros conceptualizamos amor en base a muchas experiencias de afecto que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pero ya también es un deseo inherente. El deseo de amor es un deseo inherente en el ser humano, tanto el deseo de amar y de ser amado, ¿no? Ya después tendríamos que hablar de los psicópatas que no están dentro de eso, pero al decir portal orgánico, justamente me refiero a eso. De hecho, hubo un suscriptor que muy acertadamente me mencionó este concepto de portal orgánico, portal vivo. Me gusta más porque suena como más poético, pero sí, exactamente, sí somos un portal vivo que está recibiendo constantemente información de las realidades abstractas y materializándolas aquí en la Tierra. Pero entonces, siendo así, ¿a qué nos referimos con aquellas personas con una capacidad de recibir muchísima información desde un punto no directo, ¿no? Que no es información que nos llega de que, por ejemplo, leí un libro o escuché a una persona o me contó, sino es información que se construye dentro de nuestra mente? Pues estas son personas que logran tener una gran intuición. Vamos a platicar un poquito de qué es la intuición. La intuición también es un tema que está muy de moda, pero que ha quedado un poco como en las nubes, que no se ha logrado como concretar qué significa filosóficamente, por ejemplo, la intuición. Bueno, la intuición es algo que todos los seres humanos tenemos, y de hecho esto da para otro video, es bastante extenso, pero principalmente la intuición nos proviene de una visión de la realidad entera, ¿no? Mientras que una mente como muy disgregada es así como que que desconecta las cosas, por ejemplo, que ve la realidad como un montón de cosas separadas, ¿no? Y no logra justamente como relacionarlas entre sí, crear un paisaje mental del mundo y interconectado, ¿no? De tal manera que pueda decir, bueno, claro, ¿no? O sea, si yo hago esto, afecto este otro punto, ¿no? Es un poco como las telarañas de las telarañas de las arañas, pues obvio, ¿no? Las telarañas, justamente se mueve un hilo de un lado y del otro lado se siente la vibración. Entonces la araña no recibe la información directamente, ¿no? Sino que la recibe porque tiene como una especie de perímetro, ¿no? Que ya ha generado. Bueno, así, nosotros creamos una imagen de la realidad completa de tal manera que sabemos que si algo se mueve en un lado, va a afectar otro lado. La psique femenina hace muchísimo esto de relacionar una cosa con otra y generar un paisaje muy complejo de donde las realidades están interconectadas. Por eso el símbolo de la araña es tan común que se relacione con lo femenino. O sea, la araña justamente es un símbolo de la psique femenina. Entonces, esta es la intuición, ¿no? Que algo se mueve en un lado y como tenemos un paisaje mental tan amplio, podemos interconectar y no tenemos que ser tan directos o tan rígidos de causa-consecuencia, sino ese paisaje nos permite ver más allá de todas las causas. Y vamos a hacer un video de esto muy a fondo, porque creo que es un tema que también vale la pena.
Pero entonces estas personas con una gran intuición, es decir, con un paisaje mental tan complejo y tan interconectado, que es capaz de recibir, de conocer la realidad a un nivel mucho más profundo, logra, ¿no?, captar muchísimas verdades, muchísimas cosas y muchas veces obtener información sin que se la digan directamente. Eso es lo bonito de la intuición y es lo interesante. Al fin y al cabo, la mente intuitiva es una mente sumamente sensible que logra conectar sus emociones con su razón y también está muy conectado con el mundo de los sueños, de los símbolos. La mente intuitiva es una mente que logra decodificar la información de los símbolos. Terminan siendo muy artísticos, personas muy relacionadas con el arte o con la psicología o con alguna disciplina que esté muy conectada con la psique. La psique también, por ejemplo, el alma es un concepto también femenino porque Psique era un personaje también de la mitología, Eros y Psique, ¿no? Ya he hablado de esto también. Y bueno, tenemos a los chamanes que eran conocidos que por canalizar los mundos, ¿no? Eran personas muy intuitivas que tenían contacto, ¿no?, con esas realidades, con la realidad de arriba y con la realidad de abajo, es decir, con la realidad del mundo celeste y con el inframundo. Y también conocían gran parte del mundo terrenal porque estas realidades van en conjunto. Los chamanes no solamente eran, bueno, siguen siendo, ¿no?, y eran personas que tenían conocimiento sobre los mundos más allá de este mundo concreto de las cosas de la materia, sino también tenían que conocer de la materia, de este mundo, porque al ser guías de su comunidad, pues tenían que saber de muchísimas cosas y también desarrollar un carácter. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, vamos a irnos un poco más a la actualidad, pero no tanto. Y vamos a tocar, por ejemplo, el tema del Renacimiento, donde surge una palabra muy bonita que menciona Dante Alighieri mucho. Dante Alighieri, para quien no lo conozca, era un gran mago, era un místico. Estaba conectado con la escuela mística o la escuela oculta o el grupo oculto de los Fideli de Amore, que fueron un grupo influido por la sabiduría de los cátaros, que eran gnósticos del Renacimiento, pero también estaba influido por los templarios que trajeron mucha información oculta de Oriente a Occidente. Entonces Dante Alighieri, casi nadie sabe de esto, pero realmente era un místico. Y en su texto La Divina Comedia, él plasmó cómo estaba conformado el mundo, el inframundo, el mundo celeste, y puso muchos misterios ahí. Estos misterios no pueden ser leídos por cualquier persona. Las personas que lean la obra de Dante Alighieri de manera superficial no van a poder acceder a estos misterios, porque hay muchísima aritmosofía ahí, que es lo que también se conoce como numerología, del simbolismo detrás de los números. Hay muchísimas claves y es una obra tan bien estructurada que incluso hasta el número de versos, el número de estrofas está contado para que cada cosa tenga su congruencia. Dante Alighieri habló mucho de la inspiración, y la inspiración es como, se conecta mucho con el aire, ¿no? Cuando inhalamos y exhalamos. Inspiración tiene mucho que ver con esa parte como del aliento vital del aire. Tiene mucho que ver con la mística hebrea y con el cristianismo, donde se habla que Dios creó al hombre del barro y que le dio un soplo divino, ¿no? Y al darle ese soplo divino al hombre, le da ese espíritu, esa alma, ese movimiento, esa parte divina que llevamos dentro. Entonces, los inspirados serían aquellos que reciben de nuevo ese aliento vital del mundo celeste o de los dioses. Esa es la inspiración. Pero aquí se viene lo interesante, porque ¿qué vemos aquí? ¿No? Que la inspiración siempre nos lleva a algo, es inspirar, están inspirados a algo, siempre hay un movimiento ahí, es decir, no recibimos la inspiración y nos quedamos sentados. Siempre la inspiración se va a reflejar en algo. Estamos acostumbrados a ver a la divinidad de manera exotérica. Exotérica es lo que las instituciones religiosas le daban al pueblo. Exotérico se refiere como
pues era simplificar los mitos, simplificar los misterios para dárselos a la gente y que lo entendieran lo más rápido posible. Entonces, ese es el conocimiento exotérico que va hacia afuera. El conocimiento esotérico es lo que se ocultaba para los grandes místicos, para los grandes sabios. Ese no estaba disponible para todas las personas. Y no todas las personas podían entender estos misterios porque claramente se necesita la intuición para leerlos, para entenderlos, la sabiduría, el conocimiento, el temple, muchísimas cosas que hay que ir desarrollando a la par, ¿no? Entonces, bueno, en el conocimiento exotérico la gente se imagina a las divinidades como personas físicas, ¿no? Como se las imaginan como gente. Y se imaginan que canalizar es simplemente hablar con ellos, como una comunicación. Aquí estamos hablando de que la divinidad, como lo dicen en diferentes tradiciones, la divinidad no es así, ¿no? Pudiéramos hablar, ¿no?, de tú a tú con una especie de espíritu desencarnado. Eso sí se hablaba mucho de que un espíritu desencarnado, al no ser una divinidad, tenía una comunicación más directa con el mago. Pero para canalizar, ¿no?, dioses o seres muy altos, hay que entender que estos seres más altos no son personas, no son gente que te va a decir algo y que tú después lo vas a contar y ya. Una sola palabra de un ser divino es capaz de transformarte para siempre. Es como un poco... El fuego que tenemos nosotros sería como el de una vela, mientras que el fuego que tiene un dios sería como el del sol entero. Entonces, si tú llevas una vela al sol, no sería simplemente, ok, tengo otro fuego, ¿no? O me encienden con el fuego del sol. La vela se derretiría en presencia del sol. Esto sí lo cuentan muchas personas actualmente, pero a veces no se entiende la consecuencia de eso. No se entiende que el canalizar a un ser muy elevado implicaría transformarte para siempre, implicaría cambiar todo tu ser para siempre. ¿Qué ha pasado, no, con los inspirados? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Dante Alighieri? Pues Dante Alighieri creó una obra que casi raya en lo divino. ¿Por qué raya en lo divino? Porque, como les dije, todo está planeado, cada verso está entretejido ahí. Y él no solo hizo eso, ¿no?, como una persona inspirada, no solo plasmó toda la belleza en un poema, en el arte, sino también era un político muy fuerte, que incluso fue exiliado de Florencia y por seguir sus ideales, era una persona fuerte de carácter, por seguir esos ideales terminó exiliado y ahí en el exilio escribió la Divina Comedia, o sea, fue en el exilio cuando le escribió. Entonces, aquí que vemos, ¿no?, que una persona inspirada no solamente es alguien que te cuenta algo, ¿no?, sino es alguien que realmente por su conducta, por sus acciones y por sus obras refleja esa inspiración. Y hasta aquí pudiéramos decir, no, pues suena bastante padre, ¿no? Estar inspirado suena muy bonito, pero también tiene una parte oscura, que es lo que a lo mejor a la gente que quiere volverse canalizador, pues no le va a gustar tanto. Hay una historia que es la historia de Prometeo, no sé si la hayan escuchado. Bueno, la historia de Prometeo es de un ser que se roba el fuego de los dioses. Bueno, Prometeo, ¿qué pasa con él? Él tiene que ascender al reino divino, al reino de los dioses, se roba el fuego de los dioses, se lo lleva a los hombres. Aquí vemos ese componente, o sea, él asciende. Cuando asciende al mundo de los dioses, trae algo para los seres humanos. Y cuando trae algo para los seres humanos, ¿qué pasa? Él recibe un castigo de los dioses terminan atándolo y un águila se devora diariamente su hígado. ¿Esto qué representa? Pues claramente cuando uno ve esas realidades, ¿no?, llega tan alto para ver esas cosas que hay más allá, ¿no? ¿Y qué pasa? Trata de transmitirlo, ¿no?, a las personas, trata de llevar esa sabiduría a la gente. Y eso genera muchísima desesperación muchas veces, genera desesperación porque no te entiendan, ¿no? Te pone un peso enorme sobre los hombros
porque esa inspiración no solamente es mental, no solamente es me llegó esta información, es todo. O sea, una sola palabra, una sola vibración de lo divino es capaz de transformarte para siempre. Esto es porque, bueno, sabemos en diversas tradiciones cómo Dios a través del verbo creó la realidad. O sea, la palabra para un ser divino no es una palabra como la entendemos nosotros. Es algo que se materializa, o sea, es algo tan duro, o sea, tan pesado, ¿no? Tan fuerte, con tanta fuerza interna que termina materializándose. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se siente realmente cuando uno es inspirado, siente una euforia que te mueve desde dentro y se vuelve un motor que ya no te puedes quitar de encima. Eso es muy difícil de sobrellevar, porque miren, yo entiendo y yo sé que los artistas son personas que reciben inspiración, o sea, son personas inspiradas. Otros artistas que pudieran haber hecho cosas enormes, ¿no? O sea, hablo, por ejemplo, de Fidias, que Fidias fue un escultor griego que contactó con Zeus y que desde entonces no pudo dejar de trabajar porque quiso traer la imagen de lo que había visto a la tierra, y es una escultura monumental de metros y de metros para arriba, y eso pues te cuesta trabajo, o sea, te cuesta cuerpo en el sentido de que te vas a poner a trabajar en esa obra muchísimo tiempo, ¿no? Y que eso te va a quitar muchísima energía. Entonces eso cuesta, tiene un precio, ¿no? O sea, tiene un precio porque cuesta. No solo te va a costar que toda tu vida estés trabajando por una causa que va más allá de ti, que no tiene que ver contigo, que va más allá de tu vida, o sea, de tu vida inmediata, te va a hacer estar luchando por algo más grande, muchas veces sin ni siquiera pensar en los frutos que va a llegar con eso, porque las inspiraciones son tan fuertes que no ves tú por dónde te va a llegar el beneficio, no ves por dónde, y aún así lo haces, no lo puedes dejar de hacer. Ha habido genios, por ejemplo, que al recibir la inspiración, al recibir como esa inspiración, han dejado incluso de comer o de dormir por estar trabajando, porque se siente una euforia que ni siquiera te deja dormir. ¿Han estado, por ejemplo, alguna vez enamorados que no pueden dejar de pensar en esa persona, que todo su cuerpo como que, o sea, el estómago, sienten las emociones tan intensas que hasta llega a doler, o sea, a ese nivel? Pues una inspiración se siente así, pero es por algo, por como una meta. Bueno, una meta, es que una meta suena muy profano, sería más bien por una imagen, por una visión, por un querer traer al mundo de la materia una realidad divina, una realidad abstracta que va más allá de ti, por una justicia, por un bien, por un amor, por una belleza que quieres plasmar, por algo sublime que quieres materializar en muchos sentidos. O sea, las matemáticas, por ejemplo, en el otro video de canalización, que es mucho más breve, hablo de eso y de cómo hubo matemáticos que recibieron la inspiración y que dicen haber hablado con ciertos dioses. ¿Y qué pasó? ¿No? Pues no se quedó en una anécdota, no se quedó en que te vinieran a platicar la historia y ya, sino fue algo que los llevó a trabajar, que los sumergió en un trabajo duro, los sumergió al pensamiento, a estar piensa y los alejó muchas veces de su propia vida. Por eso es que en el chamanismo antiguo se hablaba de que al volverte tú un canal de lo divino, perdías muchas veces aspectos muy terrenales de tu identidad. Había un rito, por ejemplo, de los chamanes, donde el chamán, que era el elegido, lo sacaban del pueblo, lo llevaban al bosque, haz de cuenta, lo expulsaban de la comunidad, ¿no? Él iba a ser el futuro chamán. Lo expulsaban de la comunidad, hagan de cuenta, lo sacaban completamente, lo sacaban lejos de esa comunidad, todo. Fingían que se había muerto la persona, su madre lloraba, sus hermanos lloraban, todos lloraban como si esa persona hubiera muerto, porque cuando regresara otra vez después de ese gran reto de estar en el bosque para recibir justamente la purificación de los espíritus, la tortura de los espíritus, porque el chamán tenía muchas pesadillas, muchos sueños y muchos contactos con espíritus del inframundo que soñaba que lo desmembraban. Todo esto está en el libro de Mircea Eliade. El chamanismo, técnicas arcaicas del éxtasis, todo eso viene en ese libro. Entonces, para que si quieren la fuente, pues sepan de qué fuente estoy hablando. Bueno, cuando el chamán volvía a su pueblo,
él ya no vestía como antes, ya no hacía las actividades de antes porque él iba a ser justamente ahora un canal entre lo divino y la tierra. En este caso es sumamente claro, sumamente marcado. ¿Qué pasa en el mundo moderno cuando tú recibes un mensaje sagrado? O sea, suena la canalización como que solo es de genios, pero a veces no necesariamente. O sea, el genio es el que canaliza realidades mucho más elevadas o canaliza mucho mejor, ¿no? Pero también esa luz te deslumbra, esa luz es algo que llegas a amar tanto, una electricidad que te sube por el cuerpo. El enamoramiento lo marca muy bien, pero es esa como no voy a descansar hasta que esto esté hecho, hasta que esta obra esté terminada, no lo voy a descansar y no me importa nada, o sea, no me importa tener que trabajar 2 años y a lo mejor después qué voy a hacer, ¿no? Porque pues ya no estuve buscando cosas que necesitaba o me aislé, ¿no? Un poco de la sociedad y a lo mejor ya no pude salir tanto por estar trabajando en esto, en la obra, así. Por eso, ¿qué pasaba con los genios? Muchos incluso llegaban a desvivirse, ¿no? Porque era tanto su forma, o sea, a veces se pierden muchas cosas en ese proceso. Depende obviamente de qué tan grande sea la inspiración. Hay chiquitas que serían como soplos pequeñitos de la divinidad que te mueven a hacer cosas, y hay de inspiración a inspiración, que ya es ser el canal, o sea, que es así como la fuerza es enorme, la fuerza de los reinos divinos es inmensa, es grandísima, y así se narra, ¿no? En varios genios, varias gente de la historia lo narra así como algo más grande que ellos, como algo que los trascendía y que los llevaba a hacer misión, los llevaba a hacer una misión que muchas veces implicaba sacrificios enormes, sacrificios grandísimos. Entonces aquí es cuando recibes esa inspiración, a veces una inspiración chiquita, a veces te quedas pensando, híjole, ¿no? Si así me fue con esta, ¿cómo me irá con una más grande? O sea, y hasta te da miedo, ¿no? Recibir esa información, porque sabes que la información no va a ser intelectual, que va a ser también visceral, o sea, que va a ser algo que te lleva a hacer, y a veces no poder detenerte. Aquí viene una historia bien interesante de la música de las hadas. Se contaba que cuando tú ibas por el bosque y te encontrabas con las hadas, imagínense las hadas que eran una divinidad un tanto menor a los dioses, cuando te encontrabas con ellas, escuchabas esa música que ellas tocaban. Y era tan preciosa esa música que sentías algo que te desbordaba y querías bailar y bailar con las hadas. ¿Qué pasaba? Pues que te ponías a bailar y a bailar con ellas y no te podías detener y morías de hambre bailando con las hadas. Imagínense si esto pasaba con las hadas, ¿no? Que son pues divinidades menores y que se cuenta esto en las historias. Imagínense el fuego que se siente que te pudiera llegar de una divinidad superior. Entonces, bueno, yo sé que los artistas me entenderán, sobre todo esos artistas que han recibido esa inspiración que prácticamente no los deja dejar de trabajar. Aquí ya no es, ¿cómo le haces para sentarte a trabajar? A sentarte a hacer tu arte, ¿cómo le haces, no? Pues más bien, ¿cómo le hago para dejarlo de hacer? O sea, ya no puedo dejarlo de hacer, o sea, es algo que va más allá de mí, que no lo puedo dejar de hacer. A mí me llegó a pasar que en la noche, cuando trataba de dormir, me llegaban imágenes, y tenía que pararme a apuntarlas o hacer algo porque no me podía estar quieta, ¿no? No me podía estar como descansar, no podía descansar, no podía. De hecho, yo hubo un tiempo donde meditaba todas las noches, me llegó una inspiración y yo ya no podía ni siquiera meditar, no podía estar ni siquiera 5 minutos sin pensar en lo que tenía que hacer. Entonces aquí no era de cómo me sentaba a trabajar, era más bien cómo le hago para dejar de pensar en esto, porque hasta me está doliendo en el estómago, ya es un amor tan grande que no lo puedo soportar, o sea, es enorme. Entonces, por ese amor tan grande me mantengo trabaje, haciendo y no puedo parar, como un poco como este baile de las hadas, ¿no? Y así de crudo es este contacto, así de crudo es esta inspiración que te puede hacer, o sea, sí es muy grande y sí es una inspiración heroica, ¿no? Como estas historias, pues no sé, Juana de Arco se me viene a la mente, que fue inspirada por Dios y estuvo ahí peleando y así, o sea, es una inspiración así bien heroica. No me imagino cómo se siente. Si la mía fue artística, dentro de todo, pues hay como cierta seguridad, pero cuando alguien tiene una inspiración heroica, imagínense cómo le va, ¿no?
Todo esto se dice, por ejemplo, en el esoterismo, que depende de la divinidad que te esté inspirando, va a ser tus acciones y van a ser tus obras. Por eso este Apolo tenía varias musas, la musa de la historia, la musa de las artes, de la música, bla, 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 ¿no? Varios tipos de musas. Depende qué musa estaba por ahí rondándote y vas a actuar de cierta manera. Entonces, bueno, ya con toda esta información, a ver si no se me va nada, si no, ya con toda esta información, ¿no? Ya entienden la diferencia entre canalizar cuando realmente estás canalizando y los sacrificios que ocurren al momento, a las personas que se dicen canalizadores y que cada 3 semanas, según ellas, están canalizando a una divinidad, que cada 3 semanas hablan con ella como si fuera su amigo, su primo, su hermano, y simplemente se ponen en internet a hablar de esas canalizaciones como si hubieran hablado con su primo, ¿no? O sea, imagínate una persona que pueda subir y bajar, ¿no? Subir con los dioses y bajar todo lo que no traería. O sea, si Prometeo subió una vez con los dioses y trajo el fuego, algo que los seres humanos no habían visto, esto claramente metafórico, si estos matemáticos contactaron con una sola diosa y ya hicieron un montón de trabajo para la humanidad, ahora imagínense estos charlatanes, ¿no? Que según se comunican con divinidades y ¿qué traen para el mundo? Anécdotas, nada más. No trae nada, no los lleva a hacer nada, no tiene ese contacto, ningún sacrificio implícito. Todo contacto con lo divino viene con un sacrificio implícito, que es el trabajo que tú vas a dedicar por esa inspiración que te encendió por dentro. Y esa inspiración que te encendió por dentro te va a llevar a trabajar muy arduamente por eso. Y no vas a pensar en el resultado, o sea, no vas a pensar en qué te va a traer o qué vas a ganar con eso. Eso va a ser un pensamiento secundario. Tú lo único que vas a querer es terminar eso que iniciaste por nada. Y la gente a tu alrededor te va a ver incluso raro. ¿Para qué estás trabajando en esto? No te da dinero. Los artistas saben muy bien de lo que estoy hablando porque pues saben que es estar inspirado, ¿no? Y curiosamente en el mundo antiguo se hablaba de que esa inspiración venía de las musas. Estamos hablando de una inspiración de las musas, de que serían seres intermedios. Algo parecido también pasaba con los filósofos, también como Sócrates, que decían que tenía un daimon, o sea, un espíritu intermediario que también le decía cosas, que también se le presentaba y le decía verdades. Entonces aquí vemos cómo se refleja en la persona, que no es algo de anécdota. Yo me podría sentar y decir, no, pues me comuniqué con Zeus, me comuniqué con Odín o con cualquier otro dios, ¿no? Me comuniqué con Tod, ¿no? Y ya, y contarte una anécdota, pero es que es algo que no es tan sencillo, no es como hablar con tu primo, no es como encontrarte un vecino en la calle, no es algo así, es algo que te transforma. Acércate un poco a la luz y vas a ver cuánto puede deslumbrarte y cuánto puede transformarte. Entonces es algo hasta que tiene hasta un tinte doloroso, ¿no? Como amar tanto hasta que ya no puedo amar más. En épocas oscuras como en la que estamos, que épocas oscuras son épocas de puro materialismo, de disgregación, donde todo se empieza a fragmentar, la mente se empieza a fragmentar, la sociedad se fragmenta, se empieza a deshumanizar el ser humano, todas estas cosas, se empieza a sexualizar todo porque es la única pasión que se puede sentir. En épocas así oscuras se dice que empiezan a surgir muchos falsos profetas que empiezan a profanar las verdades sagradas. Y estos falsos profetas engañan a muchísima gente que está buscando respuestas, que está buscando ayuda y las empiezan a estafar. Estos falsos profetas, estos charlatanes, ven en el mundo de la espiritualidad una forma muy fácil de hacer esto, porque para ellos todo es sencillo, para ellos canalizar es simplemente encontrarse con alguien, verlo, platicar con él. Eso no es canalizar. Canalizar es encarnar ese arquetipo de esa divinidad, es convertirte es transformar tu entorno, es trabajo, es sacrificio. Eso es canalizar, ¿no? Mucha gente está buscando desesperadamente gente que sea su guía, pero no es bueno estar buscando un guía de esa manera porque
Es mejor verlo como una clase, como aprender algo y aplicarlo, pero no que alguien les diga qué hacer o que les diga cómo actuar, sino más bien ir aprendiendo poco a poco e ir teniendo cada vez más información integrada, ¿no? Aprendizaje que integramos, y así vas a saber por dónde moverte, o así vas a saber para dónde ir. Entonces, bueno, estos charlatanes pues se encuentran en el mundo de la espiritualidad, algo muy fácil de falsificar, porque si yo digo, oye, soy un gran músico, pues tengo que presentar pruebas, es decir, la obra. Si yo digo, soy un gran médico, tengo que presentar las pruebas. Si yo digo, soy un gran psicólogo, tengo que presentar los títulos. Pero en el mundo espiritual no hay nada de eso. Aquí no hay títulos, no hay algo concreto. Según se cuenta, no hay nada concreto y simplemente son palabras. Hay mucha gente mitómana que se le da muy fácil el mentir, el inventarse historias. Es gente muy astuta y muy inteligente. Y esta gente mitómana se le da muy bien la labia. Hay que cuidar mucho eso, porque alguien que solo habla y habla y habla, pero no hace nada concreto, no materializa nada de esa inspiración, no está canalizando nada. Si acaso, por dejarlo en el beneficio de la duda, está canalizando más bien espíritus desencarnados, ¿no? Según el conocimiento esotérico, según los místicos, según las tradiciones espirituales, incluso estos mitos, ¿no? Si los decodificamos, nos damos cuenta de qué hay detrás de realmente tener contactos con seres mucho más fuertes espiritualmente que nosotros, ¿no? Entonces, pues esa es básicamente lo que quería decir, y que se cuiden de los mitómanos, se dan mucho en el mundo espiritual. Mejor manejarlo así, o sea, la gente te enseña cosas, pero nadie es tu guía espiritual, o sea, nadie es tu guía, ¿no? No se trata de aquí tener una persona que te diga qué hacer. Se trata de que tú aprendas y que tú mismo puedas hacer por ti mismo, es decir, que no te den el pez, sino que te enseñen a pescar. Un poquito así es como la idea que yo estoy dando. Y también no idealizar a la gente. Ya, creo que quedó claro hasta esta parte. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente. ¡Hasta pronto!